Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy nuestro club 1058 discursos compartidos con ustedes aquí en este Club de Lectura. Como siempre, durante todo este mes y parte del siguiente, vamos a estar leyendo todos los discursos de la Conferencia General. Hoy octubre 17 de 2025. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con una oración. Con su permiso voy a ofrecerla. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día de vida que nos das. Gracias por todo tu amor. Gracias por cuidarnos y protegernos de tantas y tan hermosas maneras. Gracias por nuestras familias, por el Evangelio de Jesucristo, por el techo, el alimento y el vestido. Gracias por tener este Evangelio de Jesucristo, por tener profetas, videntes y reveladores que nos guían y nos cuidan. Te rogamos con todo nuestro corazón que bendigas, por favor, a todas las personas que necesitan de ti. En especial te pedimos, como siempre lo hacemos, aquí todos reunidos, que bendigas a nuestras hermanas solitas, viudas, separadas, solteras, que de alguna manera necesitan de ti. Bendice a todos los padres y madres en Sion. Por favor, cuida a nuestro presidente Dallin H. Oaks y a todos los apóstoles y profetas que trabajan con él, también a todos nosotros que servimos con él, aún de maneras muy pequeñas en la iglesia. Te rogamos que nos bendigas con un buen espíritu en este día y que podamos aprender mucho de este discurso de uno de tus siervos especiales. Rogamos estas cosas pidiendo que todo sea de acuerdo con tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por su compañía en la oración inicial de este club de lectura. Y como siempre, les recordamos, aquí están todos nuestros contenidos para que ustedes los puedan ver. Las clases de Ven, sígueme que ustedes tanto aprecian, las hacemos con mucho amor para ustedes. Gracias por su compañía y gracias a todos los que están llegando y están dejando su like, sus corazones. Gracias por todos los mensajes que cada día envían. Pude leer muchos de los mensajes que compartieron en el club de lectura el día de ayer. Y lo mismo haremos en esta mañana. Estaremos leyéndoles a ustedes, no aquí en pantalla, pero sí estaremos leyéndolos durante todo el día en compañía, lógicamente, de nuestra querida Liz, que hoy va a estar con nosotros. Justamente hablando de Liz, que nos acompañará hoy en el club de lectura, tratando este hermoso discurso del Elder Gon, del Quórum de los 12 Apóstoles,
Anoche tuvimos un programa especial, Hablando Claro, donde Liz nos habla de la doctrina y nos habla de algunos aspectos importantes aplicativos como santos de los últimos días. Bueno, este fue el tema que ella compartió con nosotros anoche. Qué portada tan bonita, la sucesión de los profetas. ¿Qué tipo de profeta será Dallin H. Oaks? Queridos hermanos y hermanas, bueno, invitamos a nuestra querida Liz Posada para que nos acompañe y nos dé alguna visión sobre este programa. Liz, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos, queridos hermanos y hermanas. Bueno, como siempre, emocionada de estar aquí un viernes más con todos ustedes. Sí, emocionada también por el programa de anoche. Hemos escuchado muchos comentarios acerca de, bueno, ¿qué nos espera ahora con el presidente Dallin H. Oaks? ¿Será demasiado rígido? ¿Será demasiado directo? ¿Habrá controversia con todo lo que él diga? Pues bueno. Gracias a la iglesia y también a su recorrido, hemos podido traer este video especial para todos ustedes, para que podamos alivianar nuestros corazones, nuestros pensamientos y podamos entender cuál puede llegar a ser este rumbo que el presidente Dallin H. Oaks va a tomar de aquí en adelante y lo que podemos esperar de él con lo que él ya nos ha mostrado de quién él es. Entonces, me parece maravilloso que podamos tener este contenido aquí en el canal para que cuando alguien nos señale o pregunte o nosotros mismos tengamos dudas, podamos responder con veracidad qué tipo de profeta será Dallin H. Oaks. Qué buen programa, gracias querida Liz por traerlo anoche para todos nosotros, lo disfrutamos mucho. Bueno, Liz, para continuar con nuestro recorrido misional, ayer recibimos muchas referencias de todos ustedes, hermanos. Gracias a los que aportaron sus referencias ahí. Como siempre lo decimos acá, miren, hacer una oración, mirar nuestros dispositivos electrónicos, cuáles son nuestros contactos, quiénes podrían recibir el Evangelio de Jesucristo, o al menos noticias o documentos sobre nuestro Salvador. Bueno, esos contactos nos los mandan aquí abajo a moregodfoundation@gmail.com, como lo hicieron incluso hermanos desde España. O nos los envían a nuestros grupos de WhatsApp, queridos hermanos, que también aparecen aquí abajo. Y entonces nosotros con nuestros misioneros voluntarios vamos a enviarles kits hablando de Jesucristo. ¿Cuánto trabajo hemos tenido, no, Liz? Bastante, Ayer nos encantó ver cómo todos ustedes respondieron a este llamado misional, que es el llamado que las escrituras, Jesucristo, nuestros apóstoles siempre nos están haciendo y es compartan lo que saben, compartan lo que los hace felices. Y Así. bueno, tú lo colocas y Morgan lo ha colocado de una manera tan sencilla en el sentido de toma tu celular, mira tus contactos y di, oye, mira, esta persona no es miembro de la iglesia, lo comparto. Y entonces se le hará conocer más del Evangelio. Eso me parece maravilloso y sumamente simple, sencillo para nosotros. Así es. Bueno, hermanos, hoy esperamos también que muchos de ustedes envíen sus contactos para nosotros enviarles a esos amigos, a esos vecinos, a esos familiares, un kit descubriendo a Jesucristo. Muy bien, Liz, y hablando de este tema, el discurso que vamos a tratar el día de hoy del Elder Gong habla de esto, que todo el mundo, todos tienen un lugar en la iglesia, ¿sí? Y que nadie debe sentirse solo en la iglesia. Así que vamos a iniciar con este club de lectura y vamos a compartir pantalla del discurso, Liz. Al principio el Elder Gong nos habla, queridos hermanos, de las galletas de la suerte, ¿no? Esas galletas que encontramos en todo el mundo y en todos los restaurantes, sobre todo en los orientales, encontramos esas galletas de la suerte para mostrar las diferentes culturas del mundo, las diferentes culturas que hay en nuestros diferentes países, pero cómo a nosotros nos une algo que es la cultura de Cristo y es recibir bien al que llega. Así que abramos este mensaje, Liz, de la conferencia general y empecemos a leer desde aquí, desde este momento, querida Liz. Listo, entonces dice, la gente en todas partes del mundo se está mudando. Las Naciones Unidas informan de 281 millones de migrantes internacionales. Esto es 128 millones de personas más que en 1990 y más de 3 veces lo estimado en 1970. En todas partes, un número récord de conversos está encontrando la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cada día de reposo, miembros y amigos originarios de 195 países y territorios se encuentran en 31
31.916 congregaciones de la iglesia. Hablamos de 125 idiomas. O sea, Y aquí hay muchos bastante. miembros, Liz, aquí hay muchos miembros en diferentes partes del mundo, ¿no? Sí, Todos, hermoso. imagínate, Liz, este número, 31.916 congregaciones, o sea, un domingo hay 31.916 reuniones sacramentales. Qué bonito, ¿no? Maravilloso, pa, porque a veces uno cree que la iglesia es solo el país o el barrio en donde uno está, ¿no? Y las pequeñas estacas que uno tiene alrededor, pero resulta que en el mismo momento hay miles de personas al mismo tiempo congregándose y haciendo convenios más elevados con el Señor. Entonces esto nos da también una perspectiva de unidad, aún en la lejanía, ¿sí? Que nos permite entender que fuera donde nosotros fuéramos, siempre habría un miembro de la iglesia, ¿sí? Sí, Siempre habría sí. alguien con nuestras mismas creencias. Entonces, no estamos tan solos como a veces el mundo o Satanás nos quiere hacer pensar, ¿no? Sino que en Sí, realidad somos sí. muchísimos creyentes siguiendo a un mismo Dios, ¿no, Pa? Casi 32.000 sacramentales, donde en promedio, digamos un promedio entre 300 y 20 personas, saquemos un promedio 100, 120 personas, al mismo tiempo están cantando himnos, están orando, están oyendo mensajes, hay niños cantando, hay clases, hay escuelas dominicales, hay Tomando mujeres jóvenes, hombres jóvenes. La Santa Cena. La Santa Cena, imagínate cuántos chicos del sacerdocio arónico y hermanos bendicen y repartan la Santa Cena. Eso es una comunidad, somos una comunidad grande. Ahora, ¿cómo hacer que esa comunidad siga creciendo? Bueno, es lo que el Elder nos va a contar y nos invita a que hagamos crecer esta familia grande que somos los santos de los últimos días, Liz. Sí, entonces dice, hace poco en Albania, Macedonia del Norte, Kosovo, Suiza y Alemania, fue testigo del cumplimiento de la alegoría del olivo del libro de Mormón en los nuevos miembros. En Jacob 5, el señor de la viña y sus siervos fortalecen tanto las raíces como las ramas de los olivos al juntar e insertar las procedentes de diferentes lugares. En la actualidad, los hijos de Dios se congregan como uno en Jesucristo. El Señor nos ofrece un medio extraordinario y natural de ampliar la manera en que vivimos la plenitud de su Evangelio restaurado. En preparación para el reino de los cielos, Jesús nos relata las parábolas de la gran cena y la fiesta de bodas. En estas parábolas, los invitados se excusan para no asistir. El amo instruye a sus siervos a ir pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y por los caminos y los vallados, para traer acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Espiritualmente hablando, somos cada uno de nosotros. Eso me Oye, gusta. oye, sí, oye, Liz, y esta parábola siempre me ha llamado la atención, queridos hermanos y hermanas, porque creo que esta parábola puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero en esta parábola el Señor nos aclara algo. Voy a tener una cena, voy a compartir, voy a invitar a todo el mundo, pero al final, aunque algunos no quieran venir, va a haber personas en mi cena, ¿sí? Va a haber personas en mi fiesta, va a haber personas en mi casa. ¿Quiénes serán esas personas? Bueno, el Elder dice que espiritualmente todos entramos en la categoría de los ciegos, los mancos, los cojos, los lisiados, los que piden limosna, los que necesitan de una u otra manera a Dios. Ahí entramos todos, queridos hermanos, porque de pronto nos sintamos privilegiados, ¿no? Es que tenemos el Evangelio porque somos mejores, pero finalmente eh, se nos da el Evangelio porque lo necesitamos. Esa es una manera humilde de aceptar todo esto que tiene que ver con el reino de Dios, querida Liz. Sí, además creo, Pa, que también es un recordatorio grande de quiénes están a nuestro alrededor y de qué realmente se basa la iglesia. No de personas perfectas, sino como lo mencioné en la clase de Ven, Sígueme de esta semana, este es un hospital para pecadores, ¿sí? Personas que Entonces acá necesitan sanidad espiritual, ¿no? sí, claro. Entonces, aquí me gusta porque dice ir por los pobres, por los mancos, por los cojos, por los ciegos, personas llenas de imperfecciones, ¿sí? Somos personas llenas de imperfecciones, tanto yo como los que me rodean. Entonces, eso tiene que crear en mí
un sentido de más humanidad con los que están a mi alrededor, misericordia y paciencia, ¿sí? Y creo que el discurso nos va a llevar a cómo esas tres cosas son fundamentales para que se cumpla el objetivo de lo que el Elder Gong quiere transmitir, ¿no, Pa? Y qué bonito. Bueno, creo que fue el Elder Holland o el Elder Ufdor que dijeron en algún momento, en todo sentido la iglesia se asemeja más a un hospital que a un museo donde se exhiben obras de arte o a un concesionario de autos donde se exhiben autos último modelo, nuevecitos, sin ninguna imperfección. La iglesia se asemeja más en todo sentido a un hospital. Todos los que venimos aquí tenemos necesidad de Dios y no le cerramos la puerta a nadie porque todo el que llega tiene necesidad de Dios, aunque a veces piense que no la tiene. Total, creo que eso es lo que más nos pasa, ¿no? Creer que no necesitamos del Señor. Pero bueno, pues si quieres entonces, como sigue diciendo, dice, las escrituras declaran, serán conmovidas todas las naciones a una cena de la casa del Señor. Preparad la vida del Señor a fin de que su reino se extienda sobre la faz de la tierra, para que sus habitantes lo reciban y estén preparados, como tú decías, para los días que han de venir. Hoy Sí. los invito a la cena del Señor. Provienen de todo el lugar y cultura, ancianos y jóvenes, ricos y pobres, locales y mundiales. Hacemos que nuestras congregaciones de la iglesia se parezcan a nuestras comunidades. Como apóstol principal, Pedro vio abrirse en el cielo una visión de un gran lienzo, atado de los 4 cabos, en el cual había toda clase de animales. Pedro enseñó. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el Señor se agrada del que teme y hace lo justo. Qué bonito. O sea, todos son recibidos en la iglesia, querida Liz, todos somos recibidos en la iglesia. Bueno, y ahí parto con mi propia persona, ¿no? Yo fui recibido en la iglesia en algún momento, y así cada uno de nosotros, aún personas como tú que nacieron dentro del convenio, Total. uno podría decir, bueno, pero no son recibidos en la iglesia, también son recibidos en la iglesia, todos. A veces, y aquí voy a ir muy a lo coloquial, hermanos, a veces yo estoy sentado en la reunión sacramental, Liz, en un púlpito, bueno, en un púlpito no, en un estrado, porque uno no se sienta en el púlpito, sino en el estrado, eh, o a veces estoy en la congregación, depende del momento que tenga, y veo personas sentadas. Papi, creo que se te fue el sonido. Creo que se te fue tu sonido. Yo puedo leerte los labios, pero... No, ahí ya no te escucho. Ahí apagaste tu micrófono, hermanos, cosas que pasan en los en vivos. Se escucha como... No te vayas, pa. No, ya no te escucho. Si quieres cambiar tu micrófono. Sí, listo. Yo seguiré. Listo. Muy bien. Voy a seguir leyendo, porque no me acuerdo qué fue lo que ibas a decir. Entonces voy a seguir leyendo el discurso, porque ahora va a venir esta parábola del buen samaritano, ¿no? Y creo que es bien bonito el hecho de que el Elder Gong haya tratado esto. Entonces dice, en la parábola del buen samaritano, Jesús nos invita a venir los unos a los otros y a él en su mesón. Recordemos que en previos discursos, el Elder Gong ya ha hablado del mesón de Cristo y cómo todos somos invitados a venir. Creo que para él es sumamente importante el hecho de que todos sintamos que somos bienvenidos en el mesón. Y cuando nosotros hablamos de esto, queridos hermanos, recuerdo que la otra vez estaba en la clase de escuela dominical y yo les preguntaba y decía, ¿nosotros realmente entendemos que esta iglesia es para todos? Y entonces todos contestaban, sí, claro, sí, sí, sí. Y entonces hice este ejercicio y dije, si la iglesia es para todos, también aceptaríamos que por aquella puerta entre una persona que nos ha hecho daño, porque la iglesia es para todos. Nosotros hacemos acepción de personas, nosotros decimos, este sí, este no, este tal vez, y tú, que me caes súper bien, por supuesto que sí, entra, tú sí, ¿sí? Pero ¿y los que no? El Señor no mira ni países, ni nacionalidades, y no mira tampoco nuestras preferencias ni nuestras creencias.
Él a todos nos invita a venir a Él. Y creo que nosotros debemos empezar a ser más abiertos en el hecho de invitar a todo mundo a venir a nuestra iglesia, a ser partícipes. Y creo que el hecho de que no hagamos señalamiento ni escojamos quién sí y quién no, hace más fácil la tarea para nuestro Salvador de convertir a las personas a lo que Él es, ¿no, pa? No, pa, no te escucho, papi. Si quieres, quita el micrófono y con el propio audio de tu cámara o de tu computadora. ¿Listo? Listo, pa. Voy a seguir entonces leyendo otro pedacito. Muy bien, queridos hermanos. ¿Aquí Dice, ya me escuchas? sí, ahora sí. Bueno, listo, listo. Muy bien. Oye, Liz, lo que estaba diciendo, hermano, bueno, estas son las cosas. Miren, este tipo de cosas son las que nos llevan a aceptarnos unos a otros, ¿no? Yo decía que a veces vemos a las personas entrar corriendo, algunos muy sonrientes, otros muy serios o muy mustios. Incluso a veces yo me doy cuenta que llegan a la congregación personas que pareciera que vinieran enojadas. Ujú. Todos son bienvenidos, todos son bienvenidos, ¿sí? A veces hay quienes llegan tarde con sus niños y hacen ruido, a veces un poquito de irreverencia, ¿sí? Y aún así son bienvenidos, Liz. Eso era lo que quería decir. Como en el caso del samaritano, recogemos y recibimos al que necesite la ayuda del Salvador. Eso era lo que quería decir antes de que se me fuera el audio, Liz. ¿Qué, pa? Ya no te escuchamos nada. No, no crees. No te escuchamos todo, pa, no te preocupes. Acéptame, acéptame. Pero bueno, pa, entonces sí, a mí me parece eso fundamental. Siempre estamos diciendo, esta es la iglesia de todos, pero ¿lo aceptamos? ¿Lo Sí. interiorizamos, pa? Bueno, Porque mira lo que dice el Elder aquí. Y el espíritu del lugar en el mesón, Liz, incluye que nadie esté sentado solo. ajá, entonces dice, cuando vengan a la iglesia, si ven a alguien solo, podrían saludarlo y sentarse con él o ella. Puede que no sea su costumbre. La persona puede lucir o hablar diferente a ustedes y, por supuesto, como diría una galleta de la fortuna, un viaje de amistad y amor en el Evangelio comienza con un primer saludo y nadie sentado solo. Nadie sentado solo también significa que nadie está sentado solo emocional o espiritualmente. Fui con un padre desconsolado a visitar a su hijo. Años antes, el hijo estaba entusiasmado por convertirse en un nuevo diácono. La ocasión incluyó que la familia le comprara su primer par de zapatos nuevos. Ay, tan Qué lindos. bonito. Sin embargo, los diáconos se rieron en la iglesia de él. Los zapatos eran nuevos, pero no estaban a la moda. Avergonzado y dolido, el joven diácono dijo que nunca iría a la iglesia otra vez. A las cosas pequeñas pueden ocasionar grandes acciones en otros. Mi corazón todavía está quebrantado por él y su familia. En los polvorientos caminos que conducen a Jericó, cada uno de nosotros ha recibido burlas, vergüenza y dolor, y tal vez menosprecio o maltrato, y con varios grados de intención. Cada uno de nosotros también ha ignorado, ha visto u oído, o tal vez ha herido de manera deliberada a los demás. También. Es precisamente porque hemos sido heridos y causado heridas a otros que Jesucristo nos lleva a todos a su mesón. Venimos los unos a los otros y a Jesucristo en su iglesia por medio de sus ordenanzas y convenios. Amamos y somos amados. Servimos y se nos presta servicio. Perdonamos y somos perdonados. Por favor, recuerden que no hay pesar en la tierra que el cielo no pueda sanar. Las cargas terrenales se aligeran. El gozo de nuestro Salvador es real. Ay, bueno. Qué bonito, porque a veces nos sentimos exclusivos, ¿no? O sea, como todo el mundo me ofende a mí, pero yo no ofendo a nadie. O todo el mundo me maltrata a mí, pero yo no maltrato a nadie. Yo saludo a todo el mundo, pero nadie me saluda a mí, ¿sí? Esa actitud de víctima es muy dada de las personas con mucho orgullo en su corazón, que se sienten centro del mundo, queridos hermanos. A veces sentimos que nosotros somos el centro de la iglesia y que todas las personas deben actuar como nosotros pensamos y nos deben hacer sentir bien. Y a veces nos despreocupamos, Liz, en el hecho de ¿a quién voy a hacer sentir bien?
¿A quién voy a hacer sentir bienvenido hoy? ¿A quién le voy a sonreír? ¿A quién voy a saludar? ¿Sí? Hace unos días le dije por cortesía a un buen hermano de la iglesia, qué alegría verte. ¿Cuándo vamos a hablar? Y le dije muy sonriente, ¿cuándo vamos a hablar? Y entonces muy serio, este hermano me dijo, ya estamos hablando. ¿De qué quiere que hablemos? Yo que, yo que, y me remonté, Liz, a un momento que viví en mi juventud. Cuando era líder de los jóvenes adultos solteros con Martica, había un joven que era terrible, se burlaba, hacía mucha irreverencia en las charlas fogoneras y a veces no dejaba concentrarse. Entonces hablamos con Martica y ella me dijo, tal vez usted necesita ser amigo de él. Entonces recuerdo que me lo encontré en un pasillo y le dije, ¿me permites un momento? Y entramos a un salón con él y le dije, ¿qué puedo hacer para ser tu amigo? Y entonces se quedó mirándome de la misma manera que este hermano me miró hace apenas 15, 20 días. Y este joven me dijo, yo no quiero ser su amigo, no se afane, yo no quiero ser su amigo. A veces somos duros, queridos hermanos, ¿sí? No quiero decir que tal vez yo no hayas hecho sentir a nadie mal en la iglesia, es posible que sí. A veces incluso, hermanos, sin darnos cuenta, las más tristes, las intencionadas, pero a veces sin darnos cuenta, podemos hacer sentir mal a alguien. Nuestras palabras, nuestras actitudes. Me ha pasado y me pasó en alguna oportunidad que una hermana estuvo muy enojada conmigo durante un tiempo. Y en una orientación familiar en ese tiempo, que le hicieron unos buenos hermanos, ella le dijo a los hermanos, yo no vuelvo hasta que el hermano Walter deje de ser el presidente. Yo era el presidente de una rama, de una pequeña rama. Y entonces vinieron y me comentaron. Y yo fui hasta su casa a visitarla. Y ella me dijo, lo que pasa es que hace como un mes y medio que fue la última vez que fui a la iglesia, había un grupo de hermanos y usted llegó y saludó a todos y a mí no me saludó. Y yo no recuerdo el momento, pero ella sí lo recordaba muy bien. Entonces le tuve que ofrecer disculpas. A veces, queridos hermanos, hermanas, ofendemos sin querer. Lo triste sería que ofendamos queriendo y que hagamos sentir a otro diferente, ¿sí? O despreciado, ¿sí? O que este no es el lugar para él o para ella. Sí, yo pienso bueno, en este corto pedazo del presidente Gon hay tanto que podríamos extraer. Primero me gustaría decir que como esta iglesia es de todos y cuando nosotros vamos al mesón de Cristo se refiere para ser curados, sanados, ¿sí? Y recuperados por Cristo. Eso significa que todos estamos yendo constantemente al mesón. Algunos nos quedamos más tiempo, algunos logramos sanar algunas heridas, otros, aunque sanemos algunas heridas, tenemos otras que están demasiado abiertas, ¿sí? O un poco contaminadas, o simplemente no queremos que se sanen, queremos darle prioridad a otras, esas por ahora no nos importan. Y Cristo entiende todo eso y va poco a poco. Entonces, yo pienso que con esto, nosotros debemos tratar de no ofender a nadie, de no ser agresivos y no escudarnos bajo yo soy así. A veces he visto el hecho de yo digo las cosas claro y si no les gusta, bueno, Yo no, digo la verdad, dicen sí, yo algunas digo la personas, ¿no? verdad, pero no porque digas la verdad debe ser cruel, ¿sí? O debe ser grosero o ofensivo. No, decir la verdad, verdad y misericordia, lo que es Cristo, ¿sí? Él no es ni una sin la otra, Él no suelta ninguna. Entonces, bueno, primero eso. Y segundo, decir que nosotros podemos aprender de las personas de las que menos esperamos cosas, de las personas a las que tal vez hemos tachado como esa hermana o ese hermano siempre tiran indirectas y seguro son para mí, o ese hermano yo no lo quiero saludar, o esa hermana o esa jovencita. A veces esas personas a las que les tenemos tantas etiquetas son las que terminan enseñándonos y nos hacen sentir chiquitos, ¿sí? Porque Sí. decimos, oh, me está enseñando cuando yo que me creo tan bueno o que voy en un buen camino, no hice lo que esa persona me está enseñando. Tú contaste una historia hace un tiempo, yo estaba dando la clase de English Connect.
Entonces había algunas personas que no eran miembros de la iglesia y yo invité para que vinieran el domingo. Llegó una vez una persona y esta persona llegó, yo dije voy a sentarla con mi mami porque la va a hermanar bien, pero la persona todo el tiempo estuvo como muy reacia, ¿no? Como un poquito, ah, mm, tal vez decirlo así, fue un poco brusco en sus comentarios, ¿no? Entonces, en una de esas, yo empecé a hablar con la persona. Esta persona empezó a decir todas las cosas que le parecían mal de la iglesia. Y yo vi a nuestra querida amiga Ritika Guauque, que seguimos orando para que se mejore completamente. Y entonces yo le dije, Ritika, ven, Ritika. Yo por dentro, Ritika, sálvame. Y entonces ella se acercó y yo, Ritika, te presento. Mira, y ella, hola, ¿cómo estás? Con todo su amor, ¿no? Y entonces la persona en eso dijo, yo sé que hay algo mal aquí en su iglesia. Y es esto, 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 esto y esto. Y cuando la persona dijo eso, yo quiero decirles, hermanos, a mí se me subió una ira. Yo dije, uy, pero si yo invité a esta persona, ¿por qué es tan grosera? ¿Sí? Y yo dije como, tengo ganas de sacar toda mi ira y, ¿no? Y en eso miré a Ritika así con mi cara de, y ella, no, pero no es así. Mire, nosotros creemos en esto, esto, esto y esto. Cuando yo vi el ejemplo de ella, dije, ¿qué estoy haciendo? Esta persona por primera vez está conociendo la iglesia y puede que traiga muchos prejuicios, pero yo soy la que dice ser miembro de la iglesia de Jesucristo. Sí. Entonces tengo que dar un mejor ejemplo. Todo el tiempo el Señor pone pruebitas, ¿sí? Y la vida nos va poniendo pruebas para que pulamos nuestro carácter y recordemos que somos miembros de su iglesia. Él nos invita a ser aliados en su iglesia. Entonces, por ende, nosotros necesitamos dar un buen ejemplo y ser buenos discípulos. Entonces, quería contar esa historia. Qué buena historia. Oye, Liz, estaba pensando que ahorita el Elder Gon nos habla de esto. A veces nos sentimos agraviados o ultrajados. Bueno, en la casa del Señor, en su propio pueblo, Él fue agraviado, humillado y herido. Él es nuestro modelo y aún así nos invitó a amar a los que nos ultrajan, ¿sí? A amar a nuestros enemigos, ¿sí? Porque lo fácil, pues, es amar a los que nos aman. Pero Él nos dijo, bueno, quiero que amen a los que les hacen daño. En 1 Nefi 1:19, el Elder Gon nos lee y nos enseña una cosa bien interesante, Liz. ¿Quieres leerlo? Sí, dice, hasta al mismo Dios de Israel huellan bajo sus pies, lo estiman como nada, por tanto lo azotan y él lo soporta, lo hieren y él lo soporta, sí, escupen sobre él y él lo soporta. Ay, ese día Ritika me enseñó eso. Mi amigo, el profesor Terry Warner, dice que los juicios, los azotes, los golpes y los escupitajos no fueron eventos ocasionales que solo ocurrieron durante la vida terrenal de Cristo. La forma en que nos tratamos unos a otros, especialmente al hambriento, al sediento y a los que quedan solos, es la forma en que lo tratamos a Él. En su iglesia restaurada todos somos mejores cuando nadie está sentado solo. No nos limitemos simplemente a dar cabida o tolerar. Recibamos, reconozcamos, ministremos y amemos de forma genuina. Que cada amigo, hermana, hermano no sea extranjero ni advenedizo, sino un hijo en casa. Hoy muchos se sienten solos y aislados. Las redes sociales y la inteligencia artificial pueden dejarnos sedientos de cercanía y contacto humano. Queremos oír a los demás y ser oídos. Queremos pertenecer y recibir bondad de manera auténtica. Hay muchas razones por las que podemos sentir que no encajamos en la iglesia y por eso hablamos en sentido figurado. Nos sentamos solos. Tal vez nos preocupa nuestro acento, ropa o situación familiar. Quizás nos sentimos inadecuados o tengamos olor a tabaco. Anhelemos la pureza mortal, hayamos roto con alguien y nos sintamos heridos y avergonzados, o nos preocupa esta o aquella norma de la iglesia. Tal vez seamos solteros, divorciados o viudos. Puede que nuestros hijos sean ruidosos o que no tengamos hijos. Quizás no servimos en una misión o regresamos a casa antes de tiempo. Y la lista continúa.
En Mosía 18:21 se nos invita a entrelazar nuestros corazones con amor. Los invito, y me incluyo, a que nos preocupemos menos, juzguemos menos, seamos menos exigentes con los demás y, cuando sea necesario, seamos menos duros con nosotros mismos. No creamos Sion en un día, pero cada ola, cada gesto cálido nos acerca más a Sion. Confiemos más en el Señor y escojamos gozosamente obedecer todos sus mandamientos. Bueno, aquí hay muchas lecciones. No creamos Sion en un solo día, no en una sola reunión sacramental, sino en muchísimas. Hace un tiempo, Liz, entrevisté a un hermano acá, muy interesante, en Santos de la Vida Real, y este hermano me contó una historia particular que uno casi que diría, no es posible que esto haya pasado, pero a él le pasó. Resulta que él, siendo un joven, entró al baño y ya con su corbata y su camisa blanca dijo, voy a aplicarme un poco de crema de líquido de laca para que mi cabello se quede más quieto. Y entonces cuando lo hizo, sin darse cuenta, tomó un frasco de agua oxigenada que había, no el frasco de la laca. Y entonces echó un poco en su cabello y se untó, se aplacó el cabello normal y le quedó mojadito y salió para la capilla. Lógicamente que cuando llegó a la capilla, hermanos, su cabello era casi amarillo. Entonces, cuando llegó, ya había empezado la reunión sacramental y él sí notó que todas las personas empezaron a mirarlo. Y después, cuando terminó la reunión sacramental, nadie se le acercó, solo el obispo, que le dijo, necesito hablar contigo. Y entonces lo llevó a la oficina y le dijo, está muy mal que hagas algunas cosas. Los poseedores de sacerdocio deben presentarse bien, deben estar aseados, no deben ser extravagantes. Y él estaba como, ¿de qué me está hablando? Hasta que le dijo, obispo, ¿de qué me habla? ¿Qué fue lo que hice mal? Y dijo, ¿cómo se te ocurre haberte teñido el cabello así, haberte decolorado el cabello así? Y él no sabía de qué le estaba hablando el obispo, entonces le tocó pararse a ir al baño y se dio cuenta, pues para asombro, que tenía su cabello, como decimos aquí en Colombia, mono, ¿sí? Decolorado. Queridos hermanos, no quiero decir que todas las cosas se hagan intencionalmente, pero aceptemos a las personas como son, aceptemos a las personas como son. Muchas veces, Liz, cometemos errores que son muy chistosos. Hace un tiempo, no menos de un mes, llegué a una conferencia del sacerdocio, queridos hermanos y hermanas. Bueno, de hecho no era del sacerdocio, era más de consejos de estaca con el presidente de la misión. Y entonces cuando llegué tardecito, eso pasa por llegar tarde, me pasó a mí, llegué tardecito y me senté. Cuando yo me senté, el coro se paró a cantar. Y entonces yo empecé a cantar a viva voz con el coro. Ya regocijemos. A ver, danos un ejemplo de cómo. Regocijemos. Hermanos, pero en la medida en que yo cantaba y el coro cantaba, yo veía que todos los hermanos me miraban, volteaban la cabeza y me miraban. Entonces llegué a pensar que era porque estaba al final. Y entonces me pasé hacia las sillas de adelante cantando. Cuando me senté, empecé a notar que nadie estaba cantando, porque era un himno que habían pedido que cantara solamente el coro. Y vi que mi buen presidente de estaca me miró desde el estrado, se corrió y me miró como, ¿quién es el que está cantando? Tal vez como, ¿quién es el despistado que está cantando? Y cuando se dio cuenta que era yo, él hizo una pequeña sonrisa. Y entonces yo empecé a bajar el volumen de mi voz y a hacer como mímica. Sí. Hasta que dejé de cantar. Hermanos, a veces hay personas maltratarlas, ni debemos hacerlas sentir mal. Todos somos bienvenidos en la iglesia, Liz. El que tiene la camisa blanca o el que tiene la camisa negra. El que huele a perfume y está perfectamente aseado, como el que tal vez llegue sucio o con olor a tabaco, como dice el Elder Gong. El que se sienta puro y moralmente limpio, como el que tal vez venga con pecados en su corazón y sienta que está en el lugar equivocado. A ese, aún más, a ese debemos hacerlo sentir en el mesón, en la casa del Señor. Sí,
Bueno, definitivamente yo te hubiera dejado sentado solo ese día. No, no, Lo no, llamamos aquí en Colombia, estaba haciendo el oso, se dice aquí en celoso, Colombia. sí, pero mal, pa. Pero definitivamente no debemos ser tan duros. Em, a veces nosotros tenemos etapas donde queremos mostrar cierta personalidad, ¿sí? Y donde se nos debe decir, a veces necesitamos momentos donde solo necesitamos que nos acepten tal y como somos. Sí, ¿Sí? Tal vez no vaya a la manera de Dios, tal vez sea completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy, pero a veces los hijos de Dios solo necesitan ser aceptados, luego vendrá la transformación. claro. Y creo, Pa, que, digamos, viendo el coro de la conferencia general, yo veía algunas hermanas y algunas hermanas tenían su cabellito rapado acá y su cabellito acá largo. Y ya eran señoras y yo decía, wow, qué extravagantes, ¿no? Pero alguien podría haber dicho, hermana, usted se tiene que dejar crecer ese cabello. Usted así no puede. Pero su cabello no la hace ni menos ni más hija de Dios. Eso lo hacen sus convenios, eso es lo que ella refleja con sus convenios. Entonces, voy más a la vida del Elder Gongpa. Él sabe perfectamente lo que habla cuando dice, todos somos bienvenidos. Nosotros sabemos por historia que el presidente Gong tiene un hijo que es parte de la comunidad LGBTQ+, ¿sí? Así que de primera mano, tal vez su hijo en algún momento le mostró y le contó y le ha contado que en algún momento se sintió señalado, solo o abandonado en la iglesia, Claro. o solo y abandonado por él, ¿sí? Por su propio papá, no sabemos. Entonces, seguramente el Elder Gong entiende de una manera mucho más amplia el hecho de que todos se deben sentir bienvenidos, sin importar quiénes sean. Si Dios nos permite a nosotros pisar siquiera su iglesia, ¿por qué nosotros nos creeríamos con uh, la capacidad y la Para- autoridad moral para decirle a alguien, tú no perteneces aquí? Si es que me lo está permitiendo a mí, una persona completamente pecadora me permite entrar a hacer convenios con él. Si me lo permite a mí, todos definitivamente somos bienvenidos. Ahora, Liz, pienso cómo nos sentimos, bueno, esto no aplica para ti ahora, pero cómo nos sentimos los que somos padres si llegamos a un lugar y alguien desprecia a uno de nuestros hijos. Ujú. Imaginen la tristeza que abarca el corazón del padre cuando nosotros rechazamos a sus hijos que llegan a la iglesia. Bueno, Liz, continuemos porque el Elder Gon nos enseña que esta es una gran familia, ¿sí? Ujú. Y que en esta familia nadie debe sentirse solo. Dice, doctrinalmente en la familia de la fe y el hermanamiento de los santos nadie se sienta solo, porque por convenio pertenece a Jesucristo. El profeta José Smith enseñó, a nosotros nos es permitido ver, participar y ayudar a extender esta gloria de los últimos días, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando los santos de Dios serán recogidos de toda nación y tribu y lengua y pueblo. Dios no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, para atraer a todos los hombres y mujeres a Él. Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad y todos son iguales ante Él. Eso me encanta, todos somos iguales. El Señor no tiene favoritos entre nosotros, ¿no? Para Él todos somos igual de preciados, ¿sí? Y tenemos un potencial, como dijo el presidente Uchtdorf, que aún no podemos llegar a imaginar, pero Él sí. La conversión a Jesucristo requiere que nos despojemos del hombre natural y de la cultura del mundo. Como enseña el presidente Dallin H. Oaks, debemos abandonar cualquier tradición y práctica cultural que sea contraria a los mandamientos de Dios y convertirnos en santos de los últimos días. Y aquí podemos parar, porque pero el presidente Dallin H. Oaks, ahora profeta, nos dice que debemos abandonar la tradición y práctica cultural que sea contraria a los mandamientos. Entonces, si él nos invita a esto, ¿por qué nosotros deberíamos aceptar a personas que van en contra
de nuestros mandamientos. Porque es que lo que se nos habla aquí, lo que Dios nos quiere enseñar, es que nosotros no abandonamos nuestros mandamientos ni nuestras creencias por lo que diga el mundo, pero nuestras creencias nos invitan a amar a los que no tienen nuestras creencias Bueno, y a Liz, invitarlas y atraerlas, pa. claro, Sí, porque si no fuera así, discúlpame que te interrumpa, pero si no fuera así, entonces, ¿cómo traemos a otras personas a que conozcan el Evangelio? ¿Cierto? Si solo queremos que lleguen personas que son como nosotros, pues cerremos la predicación del Evangelio. total. No mandemos más misioneros al campo misional, ¿sí? Que no se enseñe más la palabra de Dios porque ya estamos completos. Pero resulta que no es así. La familia humana que necesita de Dios aún está incompleta. La iglesia sigue abriendo sus puertas, las conferencias se siguen dando y el Señor sigue llamando profetas porque aún se necesita que se predique su evangelio y que más personas lleguen. Algunos de los que lleguen, hermanos, algunos de los que todavía no están, Liz, en la obra de Dios, muy pronto serán nuestros obispos, nuestras presidentas de sociedades de socorro, nuestras presidentas de mujeres jóvenes, maestras de seminarios. Allá afuera en el mundo, queridos hermanos, hay muchas personas buenas que van a liderar este reino. Aunque han llegado tarde o después de nosotros, el Señor les va a dar posibilidades de liderar, de dirigir en su reino, porque son bienvenidos en su casa. Querida Liz, como los que estaban muy ocupados no quisieron recibir el llamado para la fiesta, el Señor va a llamar a los cojos, a los ciegos, a los que están heridos, para que vengan a su reino, como lo hizo con nosotros, exacto. O sea, nos llama a nosotros. Anoche en la clase vimos que el presidente Ox va a ser un presidente de verdad y respeto. Y entonces él dijo, nuestro amor y respeto por otros no deben hacernos abandonar la verdad ni los convenios que hemos hecho. Una cosa no se puede separar de la otra. Entonces, nuestro amor y respeto no se separan de vivir los convenios que hemos hecho. Estas dos cosas pueden coexistir juntas, manteniendo el amor y el respeto por los demás, aún cuando estamos guardando nuestros convenios. ¿Eso qué hace? Que nosotros, guardando nuestros convenios, tengamos, ¿cómo decirlo, pa? Más valor, más claridad y más poder cuando invitemos a las personas a venir a Cristo. ¿Por qué? Porque ambas cosas están conviviendo en nuestro mismo ser. Entonces eso me parece maravilloso. Amor, respeto y seguimos guardando nuestros convenios. Pero el Bueno, amor también abarca el hecho de que aceptamos a las personas. claro. ¿Sí? Bueno, Liz, mira que el judío que había sido atracado, que había sido maltratado por ladrones, que seguramente eran de su mismo pueblo, que eran judíos, este hombre fue despreciado y no fue ayudado por muchos de los de su pueblo. Gente, sacerdotes, levitas, publicanos, que pasaron, lo vieron y no lo ayudaron. Pero el samaritano, por eso el Salvador colocó este ejemplo, porque el samaritano era el que era despreciado por todos, porque según todos, el samaritano era despreciable por su forma de creer. Pero él fue el que fue movido a misericordia para ayudar a este hombre en el camino. Lo tomó y sin vivir las creencias de los judíos, se comportó más como el Salvador que cualquiera de ellos, ¿sí? Por eso digo, no sabemos cuándo alguien que piensa diferente de nosotros puede servirnos. Por eso las puertas deben estar abiertas. Y esta cena todavía no se ha servido por completo. Nosotros estamos tomando de estos alimentos celestiales y nuestro propósito debe ser compartir de este alimento espiritual para con otros. Por eso aprovecho, Liz, para recordarles lo que les recuerdo todos los días, hermanos. ¿Cuántas personas en sus contactos, en sus teléfonos, no conocen del Evangelio? Yo estoy seguro, hermanos, que son muchas. Si ustedes hacen una oración y le piden a Dios que les ayude, seguramente esas personas van a poder recibir de nosotros, de nuestros misioneros, un kit con mucha información que les permita saber de Jesucristo. Por favor, envíenos esos contactos aquí a moregodfoundation@gmail.com o a nuestros grupos de WhatsApp.
Esas personas también necesitan conocer a Cristo como nosotros lo conocemos, querida Liz. Terminemos el discurso, si te parece, a menos que quieras decir algo. Sí, quería decir que a veces nosotros nos sentiremos como, como este judío, ¿no? Aún dentro de la iglesia. Y sentiremos que pasa nuestro obispo, que pasa nuestra presidenta de la Sociedad de Socorro, nuestra hermana de la iglesia, el hermano. Y nadie nos ve y parece que nos dejan ahí tirados, ¿sí? Pero esta no es la iglesia verdadera, pero este no es el lugar en donde Dios dice vernos a todos, sí, pero a veces también nos va a pasar dentro de la iglesia verdadera, porque la iglesia es verdadera en Cristo, ¿sí? Él hace que esta iglesia sea perfecta, no es por nosotros. Nosotros somos parte de esta iglesia, pero el total de la iglesia es Cristo, ¿sí? Voy nuevamente con el ejemplo del mesón. A veces, cuando vamos al mesón, tenemos tantas ganas de que Cristo nos sane que se nos olvida que hay otros que también lo necesitan. Entonces, entramos al mesón y no queremos salir. Y al mismo tiempo, no vemos a nadie más, porque solo nosotros queremos ser sanos. Y se nos olvidan los demás y a veces hasta les decimos, no, no entren, no entren, no entren, porque me están sanando a mí. Entonces, a veces confundimos eso. Por eso es que en ocasiones a veces sentiremos que somos el judío. Pasan y nadie nos mira, pero testificamos, y yo testifico que hay samaritanos dentro y fuera de la iglesia que nos verán porque Cristo los envía, porque Cristo nos ve. Y el que menos esperamos, el que un día nos ofendió, ese será tal vez el que venga a nuestra ayuda, nos cure, nos sane y nosotros volvamos a vivir. Nosotros volvamos a ver la gracia de Dios. A mí me ha pasado personalmente que la persona a quien me ofendió fue la única persona que tenía el poder para curarme, ¿sí? La que tenía el poder para decirme, esto debes hacer, esto es lo mejor, ven aquí, yo te sano y ahora sigue con tu vida. Entonces, aunque a veces nos sintamos como aquel judío, aún en medio de la iglesia, el Señor sí nos ve. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia de los enfermos, ¿sí? De los que pecamos, de los que vamos ahí día tras día tratando de hacerlo mejor. Entonces, pues todos estamos en ese Somos mismo... parte de la cultura de Cristo. Así. Debemos cambiar. Somos diferentes. Mira que presidente Ox continúa diciéndolo, Liz, en lo que nos estaba enseñando. Dice, existe una cultura singular del Evangelio, un conjunto de valores, expectativas y prácticas comunes para todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. ¿Quieres continuar ahí? La cultura del Evangelio incluye la castidad, la asistencia semanal a la iglesia, la abstinencia de alcohol, tabaco, té y café. Incluye la honradez y la integridad, así como entender que avanzamos no hacia arriba, sino hacia abajo. Ni hacia abajo. Ni hacia abajo, perdón, no hacia arriba ni hacia abajo en los cargos de la iglesia. Cuando él dijo eso, yo dije, me encantó. Sí. Dije, yo aprendo de miembros y amigos fieles de toda tierra y cultura. Las escrituras que se estudian en varios idiomas, así como las perspectivas culturales, profundizan la comprensión del Evangelio. Las diferentes expresiones y atributos semejantes a los de Cristo profundizan mi amor y comprensión del Salvador. Todos somos bendecidos cuando definimos nuestra identidad cultural, como enseñó el presidente Russell M. Nelson, como hijos de Dios, hijos del convenio, discípulos de Jesucristo. La paz de Jesucristo es para nosotros, personalmente. Hace poco, un joven me preguntó con seriedad, ¿Elder Gong, todavía puedo ir al cielo? Se preguntaba si alguna vez podría ser perdonado. Le pregunté su nombre, lo escuché con atención, lo invité a hablar con su obispo y le di un fuerte abrazo. Se fue con esperanza en Jesucristo. Mencioné a ese joven en otra ocasión y más tarde recibí una carta anónima que decía, Elder Gong, mi esposa y yo hemos criado 9 hijos y servido en 2 misiones, pero siempre me sentí que no se me permitiría entrar en el reino celestial, porque mis pecados de cuando era joven fueron terribles. La carta proseguía así. Elder Gong, cuando usted habló del joven que había recibido esperanza en el perdón, me llené de gozo y empecé a darme cuenta de que tal vez yo podría ser perdonado.
La carta concluyó diciendo: incluso ahora me gusta quién soy. A medida que acudimos los unos a los otros y el Señor en su mesón, profundizamos la pertenencia por convenio. Él nos bendice a todos cuando nadie está sentado solo. Y, quién sabe, tal vez la persona con quien nos sentemos se convierta en nuestro mejor amigo de las galletas de la fortuna. Ruego que encontremos y hallemos lugar para él y los demás en la cena del Cordero. Lo ruego humildemente en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Qué bonito mensaje, qué hermoso mensaje este, tan aplicativo, digámoslo así, querida Liz. Todos tenemos espacio en la mesa del Salvador, todos tenemos espacio. Bueno, Liz, cerremos este club de lectura. Hermanos, vamos a leer sus mensajes, todos los que han dejado aquí durante esta mañana, que no pudimos leer aquí por cuestiones técnicas. Hoy incluso fallaron hasta los micrófonos en este club de lectura, pero esperamos que ustedes nos acompañen con sus sentimientos. ¿Se han sentido solos alguna vez? ¿Se han sentido tal vez despreciados, tal vez heridos? Esto lo pregunto no para que lo vayamos a hablar en forma negativa, hermanos, sino para que nos dé el ánimo y le dé un testimonio a los demás que puede regresarse a la iglesia y que esta iglesia es de todos. Liz, unas palabras finales. Recordarnos a todos que siempre hay un buen samaritano que nos extenderá la mano. Llámese Jesucristo, llámese Jorge, llámese Ángela, todos son un buen samaritano enviados por Jesucristo. Y todos en el momento en el que lo necesitemos recibiremos su mano y nos llevará al mesón donde quien sabe cómo curarnos nos curará. Y luego esperará que salgamos de allí a buscar a quien traer a él. Entonces me lleno de mucha motivación, para este domingo justamente seguir este ejemplo, ¿no? Creo que nos deberíamos poner como meta todos los que estamos aquí este domingo, mirar bien cuando nos sentemos en las bancas y decir, bueno, ¿quién se sentó solo hoy? A ver, allá. Y así nos toque cruzarnos todo el salón o la sacramental, vayamos y nos sentemos con esa persona. A veces es incómodo, a veces da pena, a veces da nervios, pero nadie se debe sentar solo. Y Cristo jamás nos dejaría sentados a nosotros solo, porque nunca lo ha hecho, ¿no? Entonces creo que es un buen reto para esta semana. Bueno, Liz, te quiero contar y les quiero contar, hermanos, que este próximo domingo se me asignó dar un discurso en una reunión sacramental de un barrio de nuestra estaca. Y el discurso que se me asignó es justamente el del Eldercon. Nadie se sienta solo, ¿sí? Bueno, este ha sido un buen repaso y un buen motivo de preparación para ese discurso que debo dar este domingo. Gracias por su compañía, gracias Liz por acompañarnos. Les quiero recordar que el domingo, muy temprano, queridos hermanos, estarán nuestras clases de Ven, Sígueme en la mañana y a mediodía para que ustedes las puedan disfrutar. Les esperamos ahí. También esperamos hoy sus referencias. Recuerden, una oración, sus dispositivos electrónicos. Hay muchas personas en sus contactos que necesitan de Jesucristo y que quieren conocer a Jesucristo, pero que no saben dónde hallarlo. Ustedes nos pueden ayudar, queridos hermanos. Un abrazo para todos. Gracias, Liz, por tu compañía. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este discurso nos ayude a todos a preocuparnos por aquel que está solo y lo hagamos sentir bienvenido. Y nos haga de esa manera un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Si el Señor les bendice en este día, nosotros vamos a ser muy felices, queridos hermanos. No olviden hacer su oración al finalizar este club. Chao, chao. Adiós. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.